De nuestro Dios sea con todos ustedes. Vamos a inclinar nuestro rostro para elevar y pedir sabiduría a nuestro Dios. Oremos. Amantísimo Dios que estás en el cielo, santo, santo y alabado es tu nombre. Gracias, Señor, por la vida, la salud, el aire, el sol que nos das todos los días de nuestra vida. Gracias, Señor, porque aún tienes misericordia con cada uno de nosotros. Oro por cada uno que estamos acá presente. Oro por todos los hermanos, las hermanas. Oro por todos los niños, las niñas, desde el más pequeño hasta el más grande. En este momento vamos a abrir tu palabra. Ilumínanos, enséñanos, Señor, qué es la verdad, para prepararnos, para tener un encuentro glorioso contigo en las nubes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La nación de Guatemala de habitantes hay más de 17 millones. La nación de México hay 127 millones de personas. Los Estados Unidos hay más de 300 millones de personas. El Salvador tiene 6 millones. En Honduras tiene más de 9 millones. Si nosotros empezamos a contar, hermanos, entre los 5 continentes de este mundo hay más de 800,000 millones de personas actualmente habemos aquí en este mundo. El 90% de esas personas, podríamos decir nosotros, son bien estudiosos, pero estudian para ganar una carrera como de abogado, licenciado, de ingeniero, de profesor. Si ustedes preguntan a cada niño, a cada joven que está aquí en este momento, ahí nosotros podamos encontrar la verdad en qué quieres hacer cuando seas grande. Pero lo más sorprendente es estos 800,000 millones de habitantes aquí en este mundo no estudian la Biblia. Cuando nosotros empezamos a estudiar en el libro que se titula El conflicto de los siglos, capítulo 4, se titula Fieles portaantorchas. Ahí menciona sobre un grupo de hermanos que vivieron en Italia, en Francia, se conoce como los valdenses. Ellos fueron desterrados en sus ciudades. Perdieron sus casas, perdieron sus ropas, perdieron sus bienes, perdieron todo lo que ellos tenían y se fueron a vivir en las montañas, como nos narra el espíritu de profecía, encima de los Alpes. Mientras estaban viviendo allá en las montañas, les nacieron niños y niñas y crecieron. Y transcurrieron los años, esos niños estaban creciendo. Ellos empezaron a establecer escuelas en medio de las montañas. Y el único libro que ellos enseñaban, solamente la Biblia y solo la Biblia, como fundamento del gobierno. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Mientras transcurrieron los años, esos jóvenes fueron preparados. Mientras cuando eran niños, les enseñaban que tenían que sufrir en el futuro. Cuando eran niños les enseñaban que tenían que dar la vida por Cristo. Cuando eran niños les enseñaban que tenían que morir en la hoguera. Mientras esos jóvenes transcurrieron los años, ya eran adolescentes. Dije que agarraron el consejo de Cristo Jesús. Iban de 2 en 2 en las ciudades. Pero lo más sorprendente que nos dice ahí el conflicto de los siglos, fieles portaantorchas, no todo el tiempo estuvieron los dos, sino que se separaban. Pero frecuentemente, a cada 15 días, cada semana, se encontraban y se fortalecían y oraban unos a otros y así se animaban para extinguir la verdad. Y ahí nos dice, hermanos, durante 1260 años no se apagó la luz de la palabra de nuestro Dios. Hasta actualmente nosotros lo tenemos. ¿Cuántos dan gloria a Dios, a nuestro Dios? Nuestro pequeño tema se titula La Biblia y la comprensión de las profecías. La Biblia y la comprensión de las profecías. Abrimos nuestra Biblia, vayamos en la Biblia, en 2 de Pedro,
en 2 de Pedro, el capítulo 1 y el versículo 19, versículos 20 y 21. 2 de Pedro, el capítulo 1, versículo 19, versículo 20 y 21. 3 versículos. La Biblia está llena de profecías que son muy importantes poder desarrollar, hermanos, con el firme propósito de comprender el mensaje de Dios que quiere brindarnos. El apóstol Pablo escribe esta carta no solo a una iglesia, sino que esta carta fue dirigida universalmente en todas las iglesias que nosotros mencionamos acá, las 7 iglesias, Éfeso, Tiatira, Pérgamo y todas esas 7 iglesias, fue dirigido a esas 7 iglesias la carta del apóstol Pedro. En cambio, a la diferencia de las cartas que escribió Pablo, solo fue dirigido a una iglesia. Por ejemplo, la iglesia de Corintios. Cuando Pablo escribió, fue dirigido directamente a la iglesia de Corintios. Cuando Pablo escribió a los romanos, fue dirigido directamente a los romanos. En cambio, Pedro no, sino que cuando Pedro escribió las cartas de él, fue dirigido a las 7 iglesias, todas las iglesias que se encontraban en ese entonces. Vamos a leer la Biblia. 2 de Pedro, el capítulo 1, versículo 19, 20, 21. Y nos dice así: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Versículo 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Versículo 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Cuántos dan gloria a Dios a la palabra de Él, hermanos? Amén. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Aquí se nos muestra algunos puntos de vital importante cuando escribió estas palabras el apóstol Pedro. Y nos dice: hermanos, cuando nosotros empezamos a investigar las Sagradas Escrituras y empezamos a comparar la historia, y a través de la Biblia encontramos muchas profecías que se han cumplido. Por ejemplo, hay 3 tipos de profecía. Se conoce como apocalíptica, tipológica y clásica. Estas 3 cosas de profecías, hermanos, se han interpretado en 3 formas también. Por ejemplo, ahí están los preteristas, los historicistas y los futuristas. Por ejemplo, los preteristas, ellos creen o predican de esta forma: el anticristo, para ellos, el anticristo surgió en el pasado. Los que creen, los preteristas. En la vida de Antíoco Epifanes, el anticristo sucedió en el pasado, así que ¿para qué estudiarlo si ya pasó? Dicen los preteristas. Mientras los historicistas, ellos creen que el anticristo aún no ha venido. Los futuristas, y ellos dicen que el anticristo va a surgir allá por Europa y va a empezar a prosperar por 3 años y medio, y después otros 3 años y medio vendrá la tribulación. Es decir, que el anticristo, para los futuristas, creen que se va a levantar después de un rapto, el rapto secreto. Ellos creen eso, los futuristas. Mientras los historicistas creen que el anticristo ha desarrollado un papel tan importante en la historia y que ha venido cumpliendo paso a paso. Ahora la gran pregunta es: ¿en qué grupo estamos nosotros? ¿Estamos con los preteristas que creen en el pasado? ¿O estamos con los futuristas que creen en el futuro después del rapto secreto? ¿O estamos con los historicistas? ¿Quiénes son ustedes? El hermano que está allá durmiendo allá atrás, ¿qué eres tú? ¿Dormilón o historicistas? Nosotros, como Iglesia Adventista del Séptimo Día, somos los historiadores, somos los historicistas. Al estudiar la Biblia,
empezamos a comparar con la historia qué fue lo que ha sucedido. Por ejemplo, sobre las 7 trompetas, los 7 sellos, los 7 candeleros, las 7 iglesias. Todo eso, hermanos, nosotros somos los historicistas. Cuando estudiamos la Biblia y empezamos a comparar con la historia, y dice exactamente de lo que menciona la Biblia. Por ejemplo, hermanos, las profecías apocalípticas son aquellas que están escritas en forma de símbolos que solo tienen un cumplimiento en la historia. Son las profecías apocalípticas que tienen un solo cumplimiento en la historia, que son las apocalípticas. Mientras las tipológicas son aquellas profecías que están escritas en forma de historia, pero que ilustran lo que va a suceder en los últimos días. Son las tipologías. Mientras las clásicas, este tipo de profecía emplean muy poco lenguaje simbólico. Por ejemplo, encontramos unas profecías concerniente al Mesías. Por ejemplo, Isaías capítulo 53, 1 en adelante, ahí habla sobre la muerte del Mesías, sobre la profecía de las 70 semanas, sobre las profecías sobre la muerte de Cristo, la crucifixión de Cristo. Cada paso que Cristo dio mientras estuvo aquí en este mundo, se cumplió exactamente de lo que menciona el Antiguo Testamento. Cuando estaba clavado en la cruz, nos dice que Él habló, y encontramos las palabras en el libro de los Salmos, el capítulo 23. Mientras cuando Jesús lavó los pies de los discípulos, eso era una profecía también, que Cristo Jesús se tenía que humillar. Cuando Cristo vino aquí en este mundo, ¿qué estaba haciendo el pueblo de Israel? Dice que la mayoría no entendió cuando Cristo vino aquí en este mundo. Lo mismo estamos pasando nosotros hoy en día. Vamos a leer nuevamente, hermanos, en 2 de Pedro, y vamos a analizar qué es lo que nos menciona acá. En 2 de Pedro, el capítulo 1, versículo 19, y nos dice de la siguiente manera: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Nos dice que las profecías nos puede o nos manda de estar atentos, despiertos. Pero escuchen de lo que nos dice acá. Una cita que se encuentra en el libro Eventos de los Últimos Días, refiriéndose sobre lo que sucedió en el valle de Dura, en el libro de Daniel, el capítulo 3, y nos dice así: así como Nabucodonosor preparó una imagen en la llanura de Dura y ordenó que todos se postran ante ella, el falso sábado ha sido exaltado ante el mundo y se ordena a los hombres a que lo santifiquen. Así como Nabucodonosor ordenó para que adoraran a una estatua que era de oro, Daniel capítulo 3, así también hoy en día nos dice que nos van a mandar para adorar un falso día de reposo. Y nos dice otra cita de la siguiente manera, se encuentra en el libro Comentario Bíblico Adventista: el sábado del cuarto mandamiento es invalidado por muchos que lo tratan como algo baladí. Vamos a leer nuevamente. El sábado del cuarto mandamiento es invalidado por muchos que lo tratan como algo baladí. La palabra baladí significa poca importancia. Eso es lo que lo tratan el sábado hoy en día, de poca importancia, casi la mayoría de la gente. Sigue diciendo: mientras que ensalzan el falso día de reposo, el hijo del papado, en lugar de las leyes de Dios, son ensalzadas las leyes del hombre de pecado, leyes que serán recibidas y obedecidas como lo fue por los babilonios la maravillosa imagen de Nabucodonosor. Al levantar esa gran imagen, Nabucodonosor ordenó
que debía recibir el homenaje universal de todos, tanto como grandes como pequeños, encumbrados y humildes, ricos y pobres. Estas palabras lo encontramos en el libro de Apocalipsis, el capítulo 13, el versículo 11 en adelante. Otra cita, y nos dice así: el movimiento que exige que todos santifiquen un sábado ficticio. Hoy día dice que se encuentra un sábado ficticio. ¿Ustedes saben qué es ficticio? ¿Alguien que puede levantar la mano sabe qué es ficticio? En alguna ocasión ustedes han mirado una película, por ejemplo, Transformer. ¿Alguna ocasión ha mirado? Yo levanto la mano que he mirado alguna ocasión. Solo yo he mirado. Aquí todos son inocentes, no miran película. Cuando usted mira, hermanos, la película, y cuando usted está ahí a la vista frente de la televisión, pareciera que es real. Cuando usted está viendo y usted también como que si empiece a levantar los nervios, como que si usted también quiere pelear. Cuando lo miramos aparente ser real, pero lo llaman como ciencia ficción. Ahora vamos a hablar sobre el sábado y nos dice esta cita: el sábado, nos dice, el movimiento que exige que todos santifiquen un sábado ficticio que aparenta ser real. Y ese sábado ficticio es el domingo, que aparenta ser real, pero no es real. Sigue diciendo: el movimiento que exige que todos santifiquen un sábado ficticio se asemeja al acto de Nabucodonosor al levantar la estatua de oro para que todos le rinden culto. El ídolo del domingo se erige como esa estatua. Las leyes humanas demandan que se le adoren y santifiquen, poniéndolo así en el lugar del sábado santo de nuestro Dios. Cambiaron el verdadero sábado y pusieron un sábado ficticio que aparenta ser real, pero no es real. En el libro de Apocalipsis encontramos, capítulo 13 y el versículo 11 en adelante, encontramos una bestia. Mientras en el libro de Daniel, el capítulo 3, encontramos a Nabucodonosor como bestia. Nabucodonosor se convirtió como bestia más después, pero se arrepintió. ¿Saben ustedes que nos dice el espíritu de profecía que Nabucodonosor se va a salvar? Aunque se comportó tan malo, pero más después él recibió su castigo por 7 años y se convirtió como un animal y se va a salvar. En el cielo va a haber muchas sorpresas. Si usted odia a un amigo aquí en la tierra, de repente ahí está en la fila y de repente lo va a mirar atrás, que ahí está el amigo que tanto lo odió atrás. ¿Cómo? Este amigo está acá. El mismo Cristo Jesús va a sacar los libros de la vida y te va a explicar de por qué razón se salvó. Por ejemplo, uno de los narcotraficantes que según que ha matado a miles de personas, ¿cómo se llama? Como Chapo Guzmán. Imagínense, hermanos, mirando al Chapo Guzmán en el cielo. ¿Cómo? Este hombre era bien que mataba a gente, mucha gente en la tierra. Pero mismo Cristo Jesús nos va a explicar de por qué razón se salva ese hombre, o por qué razón se salvó tal persona o se perdió. En el libro de Apocalipsis, el capítulo 13, versículo 11 en adelante, encontramos una imagen de la bestia. Mientras en el libro de Daniel, el capítulo 13, encontramos imagen de la bestia de Nabucodonosor. En Apocalipsis 13 encontramos un remanente fiel. Mientras Daniel, el capítulo 13, encontramos 3 jóvenes que fueron fieles ante la estatua de oro. En el libro de Apocalipsis 13 encontramos un decreto de muerte, mientras en Daniel, el capítulo 13, encontramos sobre un decreto de muerte por la imagen. Apocalipsis 13 también encontramos sobre un tiempo de angustia. En Daniel, el capítulo 13, encontramos sobre un horno de fuego. En el libro de Apocalipsis 13 y versículo 18 encontramos un número, y ese número es 666, que es 666.
Mientras en el libro de Daniel, el capítulo 3, encontramos las dimensiones de la imagen de la bestia de oro. Nos dice que la altura era de 60 codos y la anchura de 6 codos. Detrás del telón, hermano, detrás de esa imagen se encuentran los números místicos, y ahí también se encuentra el número de la marca de la bestia, que es 666. Todo lo que está escrito en el libro de Apocalipsis se encuentra en el libro de Daniel. Un libro que es profecías, que es el libro de Daniel, y el otro libro es revelación. Eso lo dice el espíritu de profecía. Un libro que es el libro de Daniel, que son profecías, mientras el libro de Apocalipsis es un libro de revelación. Uno es profecía y el otro es revelación. Amén, hermanos. Pero sigue continuando, hermanos. Vamos a leer nuevamente el texto que leímos en segunda de Pedro, el capítulo 1. Vamos a leer nuevamente el capítulo 1 y el versículo 19, y vamos a mirar qué es lo que nos dice exactamente el apóstol Pedro. Y nos dice así: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. Subrayen esta palabra, atentos. Como a una antorcha que alumbra en el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. La palabra, hermanos, atento, significa, hermanos, prosejo. La palabra atento significa prosejo. Pero nos dice estar a la palabra atento, a la palabra profética. Pero nos dice así: la Sagrada Escritura representa la lámpara de nuestro Dios. Por ejemplo, en el libro de los Salmos, el capítulo 119 y el versículo 105, ¿qué nos dice ahí? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En el libro de los Salmos 119 y el versículo 9, ¿qué nos dice ahí? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. En el libro de Mateo, el capítulo 25, versículo 1, nos dice que hay 10 personas que son 10 vírgenes. Son 5 insensatas y 5 prudentes. El aceite que ellos tenían en sus manos representa la palabra de nuestro Dios. Esas son las Sagradas Escrituras. La palabra griega, hermanos, que es estar atentos, la palabra atento es prosejo, que significa en griego, que significa someter la mente o prestar atención en algo de lo que se está hablando o lo que escuchas cuando uno va en la iglesia. Pero esta palabra va más allá. Significa ser fervientes estudiosos de las Sagradas Escrituras. La palabra atento que le dice el apóstol Pedro. Pedro no solo escribió esta carta para todas las iglesias en ese entonces, para que lo guardaran sus cartas ahí debajo de la mesa, sino que Pedro les exhorta a estas iglesias para que estudien fervientemente las Sagradas Escrituras, porque si no les iba a ganar Satanás. Porque detrás de eso nos dice que se encuentra un enemigo que nos hace hacer cualquier cosa mientras nosotros estamos perdiendo el tiempo. Es un grave error como pueblo de Dios estar pendiente solo a los chistes, a los chismes de las iglesias, mientras nosotros no estamos comprendiendo las Sagradas Escrituras. En el libro de Mateo, hermanos, encontramos sobre la destrucción de Jerusalén. Nos dice, hermanos, esta profecía, Cristo Jesús lo mencionó, que la ciudad de Jerusalén se iba a destruir en el año 70. Nos dice el libro del conflicto de los siglos que murieron más de 1 millón de judíos. Pero lo más sorprendente es que no murieron ni un cristiano, porque salieron atentos estos cristianos. Vamos a leer una cita del historiador Flavio Josefo, y nos dice de la siguiente manera: los cristianos del primer siglo tomaron en serio las palabras de Jesús,
¿Qué hicieron los cristianos del primer siglo? Tomaron en serio las palabras de Jesús. Eso es lo que dice Flavio Josefo, quien nació 6 años después de la muerte de Cristo, quien nació en el año 37 después de Cristo y murió más o menos en el año 100. Pero sigue diciendo las palabras de Flavio Josefo. Los cristianos del primer siglo tomaron en serio las palabras de Jesús. Ellos oraron y milagrosamente los ejércitos romanos se retiraron sin ninguna razón aparente. Esto les dio a los cristianos un breve momento para escapar de la ciudad. Como resultado, no hay ni un solo registro de ningún cristiano haya muerto durante la destrucción de Jerusalén. Nos dice, hermanos, el conflicto de los siglos, que los romanos rodearon la ciudad en el día sábado también. Por eso nos dice que vuestra huida no sea ni invierno ni en sábado. Hay una serie de profecías que encontramos también en el libro de Daniel, el capítulo 7. Esto los historiadores lo llaman la Biblia y la comprensión de las profecías. Eso es lo que nosotros estamos estudiando. No estamos estudiando todos los detalles, pero lo que queremos es que nosotros vayamos y tomemos en serio las palabras de Cristo Jesús. Como nos dice este historiador, que las palabras de Jesús fueron tomados en serio por los primeros cristianos. Yo pregunto, ¿cuántos los que son cristianos en este momento acá? Somos seguidores de Cristo. Somos cristianos, entonces debemos de tomar en serio las palabras de Cristo Jesús. En el libro de Daniel, el capítulo 7, encontramos sobre una serie de profecías. Por ejemplo, en el libro de Daniel, el capítulo 7, encontramos sobre un animal, un león. Y ese león representa a Babilonia. Babilonia empezó a gobernar en el año 605 hasta el año 539. Y el rey más destacado se conoce como el rey Nabucodonosor. Lo encontramos en Daniel el capítulo 7 y el versículo 4. También encontramos sobre un animal, un oso. El oso representa los medos y los persas. Los medos y los persas empezaron a gobernar en el año 539 hasta el año 331 antes de Cristo. Lo encontramos en Daniel el capítulo 7 y el versículo 5. También encontramos sobre un animal que es el leopardo, que representa a Grecia. Los antiguos hebreos, los antiguos griegos lo llamaban la tierra de Yaván, a Grecia, que empezó en el año 331 hasta el año 168 antes de Cristo. Y el emperador más destacado en la historia se conoce como Alejandro Magno, o otros lo llaman Alejandro el Grande. Y después encontramos una cuarta bestia terrible, espantosa, representa a Roma. Roma, que empezó en el año 168 antes de Cristo y concluyó su reinado en el año 476 después de Cristo. Cuando Cristo Jesús nació, el imperio que estaba gobernando era Roma. Por eso cuando Cristo Jesús nació, fue perseguido por Roma. También encontramos en el libro de Daniel, el capítulo 7, encontramos sobre que Roma fue dividido en 10 reinos, que son los 10 cuernos. Antiguamente los 10 cuernos o 10 reinos se conoce como los hunos, los ostrógos, los visógodos, los francos, los anglosajones, los lombardos, los suevos, los burgundios. Son 10 reinos. Lo encontramos en Daniel el capítulo 7 y el versículo 7 y el versículo 23. También en el libro de Daniel encontramos sobre un cuerno pequeño. Este cuerno pequeño, hermanos, derribó 3 reinos. Derribó a los vándalos, a los érulos y a los ostrogodos. Los vándalos cayeron en el año 493. Los érulos cayeron en el año 534 y por último los ostrogodos cayeron en el año 538. Lo encontramos en Daniel el capítulo 7 y el versículo 8. Y no solamente eso, también encontramos que el mismo cuerno pequeño que empezó a gobernar en el año 538 hasta el año 1798. Nos dice ahí en el libro de Apocalipsis, hermanos, que gobernó por 1260 años.
Lo encontramos también en el libro de Daniel, el capítulo 7 y el versículo 8, versículo 24 y 25. Y no solo eso, hermanos, también encontramos sobre un anuncio de un juicio venidero que se proclamó entre el año 1798 hasta el año 1844. Hubo una gran reforma, hermanos. Del año 1798 para adelante se empezaron a comprender la mayoría de las profecías de Daniel y de Apocalipsis. Y por último encontramos también en el libro de Daniel sobre un anuncio del juicio venidero y el inicio del juicio venidero en el año 1844. Yo pregunto, ¿cuántos saben de que ha iniciado un juicio? Y ese juicio empezó con los muertos. Y los primeros muertos, hermanos, que se empezaron a juzgar fueron nuestros primeros padres, Adán y Eva. Y pronto, y no sabemos cuán pronto, se empezará el juicio con los vivos. Mientras nosotros estamos viviendo acá, no sabemos en este momento si me están haciendo juzgado por el sumo sacerdote, quien es Cristo Jesús. Lo que más necesita la iglesia hoy en día es el poder del Espíritu Santo. Cuando nosotros tenemos el poder del Espíritu Santo, hermanos, se va todo orgullo de nosotros. Cuando nosotros tenemos el poder del Espíritu Santo, no podemos calumniar a nuestros prójimos. Cuando nosotros tenemos el poder del Espíritu Santo, no podemos codiciar. Ahora nosotros estamos dormidos. ¿Por qué razón? Ahí va, porque no tenemos el poder del Espíritu Santo. En esta noche, ¿cuántos quieren el poder del Espíritu Santo? Amén, hermanos. En este momento vamos a dejar el tiempo a nuestro hermano Apolinar para que nos canta este canto y que podamos meditar en las letras de este canto. Si te trajo Dios aquí fue porque el Espíritu de Dios, que sea para honra y gloria a nuestro Dios, Espíritu de Dios. Cuando sientas en tu cuerpo una extraña sensación que te envuelve poco a poco y te acaricia con amor, ya no dudes más, mi hermano, es el Espíritu de Dios que llegó a ti. Si la vida te sonríe y de la mano vas con Él, si a cada momento hablas del poder que existe en Él, ya no dudes más, mi hermano, es el Espíritu de Dios que llegó a ti. Espíritu, ven, inúndame otra vez con tu amor. No te alejes, quédate en mi corazón. Oh Espíritu de Dios. Espíritu de Dios, te voy sintiendo, cómo vas tú recorriendo, mi alma entera se estremece, algo hermoso estoy viviendo, eres mi afán, lo que más quiero, oh Espíritu de Dios. Si la vida te sonríe y de la mano vas con Él, si a cada momento hablas del poder que existe en Él, ya no dudes más, mi hermano, es el Espíritu de Dios que llegó a ti. Espíritu
Espíritu de Dios, te voy sintiendo, cómo vas tú recorriendo, mi alma entera se estremece, algo hermoso estoy viviendo, eres mi afán, lo que más quiero, oh Espíritu de Dios. Oh Espíritu de Dios. Oh Espíritu de Dios. Amén.